Bueno, pasados todos los dramas tecnológicos, el tema 1 de didáctica, el título es elaborar una propuesta fundamentada para la enseñanza de la gramática que contribuya al desarrollo de la competencia en comunicación en el segundo ciclo. Como ven, tema súper amplio, entonces tuvimos que tomar ciertas decisiones como para posicionarnos, orientar desde algún lugar esta propuesta. Ustedes van a ver que es una idea, sobre todo la parte de la propuesta en sí, que ustedes después van a tener que adaptar a su gusto y decisión profesional, pero en definitiva elaboramos lo que nos pareció más acotado, digamos, para este tema tan amplio. Nuestra idea es darles una orientación, después ustedes lo van a encaminar para cada cual es un trabajo, una producción individual el concurso, y también se valora la creatividad. Entonces la idea es, la propuesta nuestra es a modo de ejemplo, que ustedes van a tener que después buscar, idear sus propias propuestas de aula, porque si todos producen lo mismo, como que se va a notar que no hay creatividad en la propuesta, y eso es uno de los puntos de valoración del concurso. Para desarrollar el tema se van a tener que situar en el rol de ustedes de enseñante. O sea, ustedes tienen que siempre posicionarse, ¿no? Ya superada la etapa de estudiante magisterial, ahora son maestros, profesionales de la educación, y desde ese rol tienen que desarrollar la propuesta. ¿Cómo ustedes van a, en este caso, enseñar la didáctica en el segundo ciclo? Eso también es parte de la consigna para que ser concretos y no irse de tema. Siempre nosotros acá elaboramos un sumario para desarrollar la charla de hoy, y que también les va a servir para desarrollar después el tema, ¿sí? ¿Cómo lo desarrollaríamos nosotros? Primero, enmarcar la propuesta desde el modelo curricular competencial, de las competencias, ¿no? Lo que dicen los nuevos lineamientos curriculares. Después, una fundamentación desde lo teórico, el por qué enseñar gramática, ¿no? Luego, sí, focalizarnos en la didáctica, ¿no? Cómo enseñar gramática, y sí desarrollar una propuesta de enseñanza para el segundo ciclo. Todos los temas de didáctica tienen que tener una parte teórica, una teoría que sustente esa propuesta que ustedes van a desarrollar en el aula, ¿no? Hoy conversábamos antes de entrar acá con Lorena, nosotros también somos maestras, también pasamos por etapas de concurso, y yo le contaba que el primer concurso que di, me pasó que en el concurso de didáctica no teníamos estas charlas que son muy valiosas, y lo que hice fue solamente me quedé en la parte didáctica, teórica. Nunca pensé una propuesta de aula. Y claro, obviamente no me fue bien, o sea, llegué a la mitad del puntaje, y entonces... Yo diría que 50% y 50% desarrollar la teoría de la didáctica, claramente cómo se enseña gramática, y después cómo lo haría yo en segundo ciclo. ¿Qué propuesta pondría yo para mis estudiantes? Exactamente. Una propuesta. Por más que sea, el proyecto es secuenciado, obviamente no alcanza con una actividad, pero en algo yo me tengo que detener para explicar, voy a hacer esto, y después mis proyecciones. Eso, como por el tema tiempo del concurso, les sugerimos que después piensen proyecciones para las siguientes clases del ciclo, ¿no? Que el tribunal, al leer esa propuesta, vea que hay una proyección de segundo ciclo, y eso estaría bueno, que no nos quedemos en un grado, que hagamos una proyección a nivel de las demás clases del ciclo. Claro, porque el título dice segundo ciclo. Entonces, si bien uno puede elegir un grado para desarrollar su propuesta, exhaustivamente, digamos, para desarrollarla. Sí. Me parece que no es menor tener en cuenta que eso sigue, ¿no? Esa propuesta tengo que hacer alguna proyección, como ahora nosotros le vamos a dar una idea de cómo puede hacerse eso. Y bueno, y por último, la bibliografía sugerida, que fue con la que nosotros preparamos esta charla. Bien, la consigna la desagregamos
En competencia en comunicación, segundo ciclo, creo eso es lo macro. Después centrarnos en gramática, en la enseñanza de la gramática y luego sí en la propuesta. La palabra enseñanza es lo que nos da la pauta de que estamos en didáctica, no es el concurso de ciencias de la educación que ahí corresponde a otras teorías, ¿no? Acá estamos propiamente en la didáctica. Bien, sugerimos, primera consideración que vamos a hacerles, enfocar el tema, desarrollar el enfoque didáctico desde el que nos vamos a posicionar. Estamos, sí, dentro de la didáctica, bueno, dentro de la didáctica de la lengua, nosotras adscribimos a esta corriente que es del interaccionismo sociodiscursivo. ¿Qué sostiene esta corriente? Que las situaciones de interacción social determinan las actividades lingüísticas de las personas y que toda la actividad lingüística moviliza los signos lingüísticos que se materializan en textos. O sea que los textos nacen de una situación de interacción social y eso no lo debemos perder de vista. No es llevar el texto aislado al aula, ¿sí? Ese texto surgió en un contexto de comunicación. Esta charla está enmarcada en un contexto de interacción social. No es lo mismo la forma en que nosotros, por ejemplo, hablamos con ustedes que como hablamos con nuestra familia, o cambian los discursos, cambian los géneros del texto, ¿sí? No hay texto sin contexto de producción que lo determine. No es lo mismo lo que también, a veces la misma expresión según quién la diga, ¿no? También el emisor, quién es el enunciador de ese texto, también me condiciona a mí como oyente o como lector al momento de recibir ese mensaje, ¿sí? Si ese texto fue realizado en la actualidad o en el siglo pasado o en Uruguay o en Europa, también son distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar la enseñanza de la lengua, ¿no? De que esos textos surgen de una interacción social, son producto de una interacción social. Y eso también se hace ver a los niños, ¿sí? Dora Riestra, por ejemplo, que es la que desarrolla más sobre esto, dice que desde la infancia los humanos aprendemos concretamente a producir textos dentro de los géneros de discurso en uso, según el ámbito en el que actuemos. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una lista de compras que redactar una carta para la inspectora, por ejemplo. Entonces, según el ámbito en el que voy a interactuar, cómo va a ser el género que yo use. Ahora, esto pensándolo desde la enseñanza, el género textual orienta las dimensiones a enseñar. Dice, el enfoque didáctico del estudio del texto desde el género busca que el alumno comprenda la dimensión social de sus acciones verbales, o sea, cómo eso va cuando el niño produce un texto o cuando lee un texto, bueno, comprenda la dimensión social, qué alcance social va a tener eso, ¿no? Y haga los razonamientos necesarios para elegir las opciones discursivas más eficaces. Hacerle ver si el vocabulario que usa es pertinente, si, por ejemplo, ¿no? Según la situación, si el género que usa en ese momento es el adecuado a esa situación o no, si se ajusta al género, si le pido, no sé, que narre un cuento, por ejemplo, y lo que él produce es realmente hay una narración o hay solamente una descripción, ¿no? Bien. O sea que, volviendo a esto, tenemos dos aspectos importantes cuando enseñamos desde el género textual. Tener en cuenta la dimensión social y también llevarlos a la reflexión, ¿no? De esas acciones, de esas opciones que él toma.
Ahora, ¿cómo relacionamos esto del enfoque sociodiscursivo con el enfoque competencial? Otani dice que la competencia comunicativa constituye el conjunto de recursos lingüísticos y textuales a disposición del hablante, más la habilidad para evaluar las estructuras y reglas adecuadas a cada situación. O sea que se relaciona con lo que veníamos hablando. Según la situación en la que está interactuando la persona, debe tomar decisiones en base a sus conocimientos lingüísticos y textuales, para evaluar si su discurso es pertinente o no a la situación comunicativa, ¿no? Una competencia implica un saber hacer, un saber conceptual y un saber actitudinal, ¿no? Que es su saber conceptual le permite tomar decisiones adecuadas a la situación, en este caso. Bien, después lo que hicimos, bueno, ¿dónde estamos? Enmarcado ya el tema dentro del enfoque sociodiscursivo, estamos en segundo ciclo. Segundo ciclo, con este nuevo programa, implica de tercero a sexto grado. Está dividido en dos tramos. El tramo 3, que es tercero y cuarto, y el tramo 4, quinto y sexto. Bien, esto lo tienen ustedes en el documento, en este documento de el plan de estudios de Levi. Y entonces lo que hice acá fue buscar los perfiles de egreso del tramo 3 y el tramo 4 para la competencia en comunicación. Yo señalé algunas cosas porque en realidad hay una coherencia entre el pasaje de un tramo al tramo siguiente. En el tramo 3, por ejemplo, dice desarrolla estrategias de comunicación de acuerdo al contexto, y en el otro dice desarrolla estrategias de comunicación en diferentes contextos. O sea, como que hay un avance, no es que está muy, no es muy diferente. Después dice que toma decisiones adecuadas a sus intereses comunicativos y a sus características, y en el otro dice que interactúa con pertinencia en la situación comunicativa, planificando y desarrollando estrategias adecuadas a los diferentes contextos, teniendo en cuenta los intereses de sus interlocutores. Bien, como que yo diría que siempre también está enmarcado dentro del interaccionismo sociodiscursivo, porque sigue hablando, ¿no?, de la pertinencia, da importancia a la situación social, a la situación comunicativa, posicionar al niño en un lugar de reflexión para que desarrolle estrategias comunicativas, ¿no?, para que vea si sus decisiones son pertinentes al contexto y a sus intereses. Luego, en el marco curricular, donde están los desarrollados cada competencia, aparece debajo la síntesis operativa. Esto ustedes lo tienen en los documentos. Yo señalé ahí un enunciado, dice que emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, habilidades y actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en diversos eventos comunicativos. Eso entiendo que se relaciona más con la gramática, ¿no? Porque el niño debe, saber gramática le va a permitir a él después entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en diversos eventos comunicativos como el leer, el escribir, el hablar, el escuchar. Bien. Luego acá, también cuando preparábamos con Lorena esto, comentábamos de que esto puede dar lugar a confusión. No es lo mismo el espacio curricular en comunicación que la competencia en comunicación. Y en el espacio curricular en comunicación solamente aparece una competencia vinculada a la competencia en comunicación. Las demás están vinculadas a la metacognición, al pensamiento crítico, por ejemplo, pero solamente una está relacionada con la competencia en comunicación, que es la que pide el tema, en este caso. Y también en esa habla, ¿no?, de adecuar la comunicación a los requerimientos de cada ámbito de enunciación.
Vieron que es como bastante recursivo esto, ¿no? De siempre está haciendo énfasis, ¿no? en adecuar el discurso a la situación comunicativa. Acá sí, yéndonos directamente al programa de lengua española, de nuevo aparece, ¿no? que el niño aprenda a comunicarse según los requerimientos de la situación, y ya sí habla de que reflexión y monitoree su aprendizaje con mediación para avanzar en el conocimiento de la lengua oral y escrita. Esta reflexión apunta a la reflexión metalingüística, que es propio de la enseñanza de la gramática. Vieron que fui pasando por distintos documentos. Empecé con el plan de estudios, que es donde están los perfiles de egreso de cada tramo. Luego fuimos al marco curricular, donde están las competencias. Y en los programas de lengua española, ¿no? Dentro del espacio de comunicación, están las competencias específicas. Tienen que ir viendo cuál les sirve para la consigna. Esta reflexión la hicimos y vieron que, ya les digo, como que hay una coherencia entre el tramo 3 y 4, que son los tramos que corresponden a segundo ciclo. Permanentemente habla de eso, ¿no? De que el niño aprenda a situar su discurso en el contexto comunicativo. Acá de nuevo, en el tramo 4, vuelve a decir que organice su discurso con adecuación al contexto y que profundice en esa reflexión, que en el tramo 3 la hacía con la mediación del docente, ahora la haga, profundice en esa reflexión para avanzar en el conocimiento del proceso de la lengua oral y escrita. Bien. Entonces, situados en un marco ya en un enfoque didáctico, que es del interaccionismo sociodiscursivo, y en el enfoque competencial, ¿no? Que le va a permitir al niño producir y comprender textos de forma eficiente dentro de la situación en la que está inmerso. Ahora vamos a ver nos vamos a centrar bien propiamente en la gramática. Bueno, yo les voy a explicar, sigue el mismo tema, o sea, simplemente somos dos personas, pero en realidad la linealidad que nosotros les proponemos y creemos que es la más coherente para que ustedes desarrollen su tema. Ustedes tienen que escribir, entonces justamente lo que nosotros proponemos es una guía de cómo ustedes pueden armar el tema, que es elaborar en definitiva un texto didáctico profesional. Entonces nosotros tuvimos que elegir, porque nos posicionamos, como les dije al principio, en un tema muy amplio y bueno, desde el punto de vista de la didáctica, o sea, de cómo enseño gramática o qué teoría sustenta la enseñanza de la gramática actualmente, hay un lingüista que es rumano, que se llama Eugenio Coseriu, capaz que ustedes lo han escuchado, lo han leído, pueden buscar sobre sus conceptos didácticos. Él habla sobre el saber idiomático, o sea, sobre el conocimiento de la lengua. Y lo interesante de Coseriu es que él se pregunta cómo se enseña la lengua, ¿no? Y lo primero que este teórico contesta es que siempre se debe trabajar desde el texto. Siempre. O sea, siempre hay que partir de un enfoque textual, como explicaba Fiorella, que después autores más modernos como Dora Riestra retoman esto, ¿no? Estas teorías que son del siglo XX, la de Coseriu, y él plantea que el enfoque clásico, digamos, que es el de la tipología textual, como clasificar tipos de texto, no es el mejor enfoque, no es el más eficiente a la hora de aprender a leer, a entender y a escribir, producir textos, como decía Fiorella, inteligibles, o sea, que estén adecuados a la situación. Clasificar textos no nos ayuda mucho,
nos puede ayudar, sí, a entender que cierta estructura textual se corresponde con, voy a decir un ejemplo, la receta tiene cierta estructura, pero no es eso aprender gramática, ¿no? O sea, no es eso aprender lengua. Desde un enfoque del interaccionismo, ¿no? Claro. Porque no apunta a lo comunicacional. Presentarle al niño un texto y preguntarle qué tipo de texto es sin haber tenido la oportunidad de leerlo o decirle cuando llevamos un texto al aula el propósito por qué le llevamos ese texto. O cuando ellos les damos una consigna de escritura, ¿para qué van a escribir? Que sea un propósito válido. Insertarlo en una situación de comunicación. ¿Sí? Nunca debemos perder de vista eso. Todo texto es producto de una situación de comunicación. No es lo llevo porque tengo que enseñar al niño los verbos, no. Tengo que partir de que el texto fue producto de una situación de comunicación y es empezar un trabajo diferente, no clasificando el texto, porque no es lo que nosotros como lectores y escritores en nuestra vida cotidiana hacemos. Exacto. Y bueno, este autor, miren lo que dice, como para organizarse. Enseñar un uso particular del lenguaje materializado en un texto, enseñar, supone ocuparse al mismo tiempo del uso, ahora vamos a expandirnos en eso, que es el contexto de procedencia, lo dijo Fiorella, lo leyó en el marco, si se dan cuenta, curricular. Del qué, que es el contenido temático, o sea, qué enseño yo, maestra, del para qué, que es el propósito del emisor de ese texto, lo decía Fiorella, y del cómo, que son las estructuras de la lengua. El cómo es la gramática. Es la reflexión metalingüística. Es la reflexión. Es la forma, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito más. Otra cosa importante que rescato de este autor es que él dice, todo bárbaro, nosotros trabajamos desde el nivel textual, pero no podemos olvidar el nivel oracional, que es como el talón de Aquiles, me parece, de magisterio. Es como que si trabajamos a nivel oracional, lo hacemos a nivel superficial. La idea, ahora le vamos a dar ejemplo de cómo, es reflexionar sobre cómo está conformada esa estructura lingüística. Voy a avanzar. Cosseriu habla, y esto ustedes ya lo conocen, pero es interesante, y divide el aprendizaje del lenguaje, de la lengua, como en dos planos. Uno es la facultad de habla, que es biológica. También recordemos a Saussure, que planteaba ese lenguaje que es universal, innato, que todos traemos esa facultad de aprender una lengua. Esa parte es biológica, sería como lo fónico articular, digamos, todo el desarrollo de lenguaje para el que ya venimos preparados, que venimos aprendiendo genéticamente, desde el vientre, los seres humanos ya. Desde ya lo traemos. Y lo otro es lo cultural, que es la lengua. O sea, la lengua es la parte cultural, que son signos organizados formando un sistema. Eso es la lengua. Son signos, un sistema de signos. Depende del lugar donde nosotros nacemos, adquirimos la lengua propia de ese lugar, por ejemplo. Y eso es cultural, ¿no? Es totalmente adquirido. Dice Cosseriu que no habrá avance cognitivo ni lingüístico mientras no trabajemos sistemáticamente sobre la técnica, o sea, sobre la lengua se refiere, sobre los signos, trabajar sistemáticamente nosotros, los maestros, enseñar a cómo usar ese sistema de signos. Eso es lo que ahí tenemos que intervenir nosotros. Entonces, lo interesante es poder hacer pasar, porque todos somos usuarios de la lengua, ¿no? Ustedes son mamás o papás y saben que los niños es impresionante cómo, siendo muy pequeñitos, de pronto adquirieron un gigante en su cerebro y pueden hablar y pueden expresarse y pueden armar oraciones y son chiquitos y saben hablar. El tema de la enseñanza de la lengua pasa por hacer consciente lo que es intuitivo. Es decir, todos adquirimos el sistema de signos, lo tenemos, lo desarrollamos, de alguna forma lo usamos, ¿no? Pero la enseñanza de la gramática apunta a que nosotros hagamos consciente, o sea, orientemos para hacer consciente lo que es lo que no lo es, lo que es solamente intuitivo. Y todos como estudiantes de gramática, supongo que cuando fueron y estudiaron lengua en magisterio, había cosas que
se preguntaba por qué era el sujeto y por qué el sujeto, no sé, porque como que uno ya intuye, pero no tiene herramientas para responder científicamente, digamos, gramaticalmente, por qué es el sujeto. Y esa es la idea. A nivel grandes, ¿no? A nivel, sí, ahora lo vamos a bajar a... entonces nos centramos en el qué, que es el objeto, o sea, la lengua. Para eso tenemos que usar el método analítico, porque nosotros usamos, como decía Fiorella, la reflexión. No es hacer tablas con las terminaciones verbales. Así no se aprende gramática. Se aprende entrando en el texto, reflexionando acerca de cómo, por ejemplo, ¿no? Cómo se conjugan esos verbos de acuerdo a lo que está expresando. Por ejemplo, como decía Fiorella, en una narración, probablemente cuando se presente el marco de la narración y se esté presentando la situación, los personajes, el lugar, se utilice un tiempo verbal. Que está ese tiempo verbal porque está describiendo, porque hay una descripción. Pero cuando la acción empieza a avanzar, cambia el tiempo verbal. Entonces, reconocerlo eso en textos ajenos, en narraciones ajenas, también habilita a dos cosas. Uno, la reflexión para comprender textos, y dos, producir, porque es la idea, que después las personas, los estudiantes, los niños puedan producir sus propios textos utilizando herramientas. La gramática es una herramienta, o sea, la enseñanza de la gramática es una herramienta que le damos a los estudiantes para que ellos puedan ser productores de textos y comprensores de textos, que puedan comprender. Leyendo a Eduardo Dotti, que tiene artículos muy interesantes en la revista Didáctica, capaz la conocen, todos los artículos de Dotti son súper interesantes, decía que muchas veces los maestros nos quedamos en la tipología textual, entonces decimos esto es cuento, esto es receta, esto es un afiche, y después queremos que ellos produzcan, pero no les damos las herramientas, o sea, no hicimos la suficiente reflexión metalingüística en cada uno de esos textos para que luego el niño lo pueda producir. Nos quedamos lo descriptivo del texto, pero no entramos en el texto y lo analizamos llegando a sus formas, ¿no? a las estructuras gramaticales que permiten que ese género sea un cuento, o que sea un afiche, o que sea una receta, ¿no? Que es lo que lo diferencia, ¿no? Y que por otro lado lo caracteriza. Otra cosa interesante acá de Saussure, no sé si aportando algo más a lo que decía Lorena, Saussure hace, bueno, como ella dijo, ¿no? Que la facultad lingüística tiene un plano biológico que es la facultad de hablar que tenemos todos los seres humanos, y después el plano cultural, que es la lengua, que eso depende de la cultura. Y él decía que el plano cultural se divide en tres saberes: el saber elocucional, que es el saber hablar en general; el saber idiomático, que es el conocimiento del idioma; y el saber expresivo, que es el saber estructurar los discursos en situaciones determinadas. Y él dice que lo que se debe enseñar, el objeto de enseñanza, es el saber idiomático, ¿no? Y que es el conocimiento de las estructuras y procedimientos gramaticales de la lengua correspondiente. Eso es lo que se debe enseñar. Por eso elegimos a este autor, para darle un sustento teórico al desarrollo del tema. ¿Sí? Nos parece que es claro. Si bien él era rumano, él desarrolló en el siglo XX toda su carrera acá en Uruguay. Él fue un inmigrante que vivió muchos años en nuestro país. Por eso es muy allegado a nuestro país este autor. Y Dotti, Riestra, todos lo toman permanentemente, ¿no? Y bueno, si no lo conocían, es claro de leer y es accesible, o sea. Y están muy relacionados, porque Riestra toma en ese saber elocucional, saber idiomático y saber expresivo, que hablaba Cosseriu, Dora Riestra nos plantea los tres niveles en los que nosotros nos vamos a posicionar para enseñar, que es el uso, el sentido y la forma. El uso, el sentido y la forma. Sería el contexto,
el cotexto, como decíamos, ¿no? Como lo que está en el texto, y la forma ya me voy a lo sintáctico, a lo gramatical. Entonces, esto me parece fundamental, que lo sepamos y que lo podamos transmitir en el tema del concurso. Que enseñar gramática no es enseñar la disciplina, o sea, nosotros no enseñamos la teoría a los niños o a los estudiantes, no enseñamos la teoría gramatical nosotros. Nosotros lo que intentamos transmitir, lo que transmitimos es el saber idiomático, o sea, el saber ponerse en situación de uso del idioma y reflexionar sobre el mismo. Enseñamos a reflexionar. Y enseñamos procedimientos gramaticales. La teoría gramatical la tenemos nosotros. El maestro sí debe tener la teoría gramatical. Uno tiene que saber identificar un verbo, todo, un enunciado, eso. Es decir, uno tiene que tener el conocimiento, la teoría la tiene que tener uno, que de hecho está en la formación inicial, docente, ¿no? Cuando ustedes cursan lengua. Tenemos que llevarlos a la reflexión claro, de esos conocimientos en el texto, a esa forma. A lo que ellos acceden es a un conocimiento menos científico, pero no por eso impreciso. O sea, lo que nosotros hagamos, como nosotros planifiquemos, cuanto nosotros sepamos, la forma que nosotros le demos a esa enseñanza gramatical, va a tener mucho que ver con el resultado que tengan nuestros alumnos, digamos. Porque en realidad no es que no tenga nada que ver lo que el docente enseña, ¿no? En realidad uno se prepara y ahí, bueno, transmite ese conocimiento. El tema es que ellos aprendan a usar voluntariamente, por ellos mismos, en situaciones de uso, esas herramientas gramaticales. Entonces, ahora vamos a ir a un ejemplo puntual, pero por ejemplo, se me ocurre decir que si yo voy a enseñar gramática, la idea no va a ser, por ejemplo, ir y dar, por ejemplo, subraya de rojo los sustantivos, subraya de verde los adjetivos. No es una propuesta rica gramaticalmente esa. Es una propuesta identificatoria de tipos de palabras o de categorías de palabras, pero en realidad conviene más entrar en un texto y ver, por ejemplo, sintagmas nominales, igual sin decir el nombre, grupos de palabras que funcionan juntos. Entonces, estoy inventando, ¿no? Pero, por ejemplo, el rey, dice, ¿no? El rey. Después, en otro momento, nombra el rey como el monarca. Después nombra en otro momento el rey como nuestro señor rey, por ejemplo. Entonces, ayudarles a los niños a descubrir formas diferentes de nombrar al mismo personaje, por ejemplo, que el narrador utiliza, ¿no? Formas que el narrador utiliza para nombrar a ese personaje. Y ahí lo identifican, y ahí pueden ver cómo se puede expandir un sustantivo, por ejemplo, el rey malvado, el furioso rey, no sé, ¿no? Como ese tipo de cosas como que apuntan más a la reflexión de cómo se construye esa estructura gramatical. Y hacer a lo comunicativo, lo que nos quiere comunicar el autor, que nos quiere comunicar. Exacto. Que ese rey era malvado, que se puso furioso, yo qué sé, por ahí una situación puntual. ¿Sí? Y no esas listas de palabras o las conjugaciones o de conjugar verbos que no hacen a lo comunicativo, ¿sí? No. Lo otro, por ejemplo, es los pronombres. También puedo identificar que está el rey nombrado en un pronombre él. Entonces, él, yo sé que puedo, ahí tengo también para enseñar que puedo sustituir elementos con otros. Y eso me va a ayudar, por ejemplo, a elaborar textos más coherentes, ¿no? Que no tengan repeticiones, que no tengan... o sea, siempre va a ser más rico un texto que tenga más contenido gramatical y léxico. Pero eso hay que enseñarlo, porque eso no se aprende per se. La escuela debe ampliar eso. Como decía ella hoy, algo que no es menor, que lo voy a retomar, que nuestros alumnos cuando llegan a la escuela ya saben hablar y saben producir textos. Ellos vienen y nos dicen, no sé, fulano me quitó el juguete. Ese niño está produciendo un texto pertinente a una situación, ¿no? Nuestra tarea como maestros es
llevarlos luego a la reflexión, ¿no? Bueno, ahí sí, a la reflexión lingüística, ¿no? En este caso, sobre ese enunciado o sobre ese texto que ese niño dijo o produjo, ¿sí? Que eso que ellos ya saben de forma intuitiva lo lleven al plano reflexivo, ¿sí? Y también ir dándoles, por ejemplo, enriquecer su léxico, las estructuras gramaticales, las oraciones, en un proceso, ¿no? Que abarca todo el ciclo escolar en realidad. Por supuesto que estamos mirándolo desde lectura y desde escritura, porque la gramática está en ambos claro. Niveles, ¿no? En ambos planos. Quizás nuestra propuesta ahora, que vamos a entrar en la propuesta más práctica, es más mirado desde la lectura. Pero en definitiva, pienso que siempre aprender a leer, ¿no? O descubrir en el texto, como reflexionar acerca de los textos ajenos, ayuda a construir nuestros propios textos. Esa es la reflexión que es interesante proponer, que es interesante, no que es necesaria, o sea, que es el objeto de la didáctica, es eso. Es enseñar a reflexionar sobre la estructura de la lengua. Eso es lo que nosotros tenemos que mediar como docentes, es ahí. Por supuesto, eligiendo textos de calidad siempre, eso es como un pilar fundamental. Como que los textos o las oraciones que se llaman ad hoc, que son como armadas, te pueden servir como para dar ejemplo, pero en realidad no es lo ideal. Nosotros tenemos que buscar siempre textos de calidad que no necesariamente tienen que ser literarios. Pueden ser literarios, pueden ser noticias, depende del género, ¿no? Pero que tenga una calidad, digamos, que no sean textos bajados así de las nubes, ¿no? Eso es lo ideal. También a veces tampoco de internet tomar un texto y sacarle cosas y armarlo según mi conveniencia no está bueno. Siempre está bueno respetar al autor. Si hago un fragmento, bueno, hago una selección, si quiero tomar un párrafo, bien, pero no armar un texto ficticio, ¿no? De otro autor, por ejemplo. Generalmente llevar los textos que circulan socialmente, ¿sí? No tengan miedo en eso, porque a veces creemos que no lo van a entender o no, y capaz que no. Está bueno llevar y no cambiarle palabras. A veces decimos, no, voy a cambiar esta palabra, no. Claro, porque a veces en la pregunta, ¿y qué significa tal cosa? Habilita que vos enseñes, por ejemplo, o por lo menos en ese momento des la posibilidad de que él busque estrategias de resolverlo en el texto, de acuerdo al contexto, qué puede querer decir, intercambiar con otros compañeros, y después, bueno, una búsqueda en el diccionario, por supuesto. Pero siempre habilitar la posibilidad de que sean ellos los que descubran cosas. Bien, nosotros tomamos ahora una propuesta a partir del CLE. ¿Por qué usamos textos del CLE? Pensando también en una situación de concurso, de que los CLE los manejamos todos, también las personas que les leen los concursos, ustedes que corrigen. Entonces está bueno que cuando desarrollan la propuesta piensen en algo, en un texto que el que lo está leyendo lo conozca, porque hay muy lindas propuestas, pero a veces capaz que la persona que me está leyendo no lo conoce ese texto. Entonces digo como que y no tiene por qué. Entonces digo, los CLE son recursos que usamos todos. Entonces nos pareció adecuado tomar algunos de los textos de los CLE, aparte que están muy buenos, para pensar la propuesta de enseñanza. Tomamos este texto, El lobo calumniado, seguramente lo hayan visto. Pertenece al género es un testimonio, una defensa que hace el lobo, ¿no? De la versión que es el género. Claro, porque la trama es narrativa, pero el género es el que está diciendo Fiorella. O sea, porque nosotros estamos acostumbrados a las 3 tramas solamente.
Y el género enriquece mucho porque vos podés ir viendo Que aparecen muchos tramas. textos, muchos, que son todo, que es la vida real, vemos muchos textos. Entonces, está la clasificación en realidad de trama, obviamente que tiene su sustento teórico también, pero no es la única. Entonces, nosotros si trabajamos desde el punto de vista del género textual, podemos enriquecer mucho más porque es más puntual que busca el emisor. Claro, en este caso no es un cuento, es un texto argumentativo. Sí, argumenta. Argumenta el lobo desde su lugar de calumniado, ¿no? Bueno, que ahí estaría bueno, ya desde los paratextos está bueno cómo se presenta el lobo, cómo se presenta Caperucita, si miramos las imágenes. Bueno, la palabra calumniado, que es, también está bueno para hacer la búsqueda en el diccionario, ver qué significa esa palabra. Y cuáles pueden ser esas mentiras que se han dicho sobre el lobo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho sobre el lobo? Bueno, entonces, ¿qué es el malo? Bueno, ¿y por qué es malo? ¿Qué episodios del cuento al lobo lo convierten en el malo? Y entonces, toda esta reflexión que el otro día la hacíamos con ella, le leíamos y íbamos entre las dos viendo. Entonces, bueno, eso sería trabajar con el uso. Ahí estamos en el plano del uso. Bueno, ver, el lobo va a hablar desde qué lugar, desde su lugar de calumniado, ¿no? Él dice que se han dicho mentiras sobre él, ¿no? Entonces va a tener que quitarnos la versión que tenemos de él, y presentarnos otra versión del cuento, ¿no? Para nosotros el lobo es el malvado, pero según él, en este momento, esos son calumnias. No es así. Después también está bueno fijarnos, el autor, que es un autor inglés, eso también me da una pista sobre el cuento, porque quiere decir que el cuento de Caperucita es conocido mundialmente, ¿no? Porque eso es lo que lo hace un clásico, ¿no? El autor de este texto no es el mismo que el autor del cuento tradicional. También es otro dato no menor para decir a los niños, ¿no? Y bueno, luego, si vamos a la lectura del texto, vemos, que el texto está narrado en primera persona, o sea que el que enuncia es el lobo, ¿no? Y ahí hay que diferenciar lo que es el autor de lo que es el enunciador, en este caso. El autor fue el que escribió, pero el personaje, la voz ficticia que me está hablando a mí en este momento es la del lobo, ¿no? Y no desde un lugar de malvado, sino desde un lugar de calumniado, ¿no? De que eso que se ha dicho sobre él no es verdad. ¿Y qué se ha dicho sobre el lobo? Bueno, que engañó a Caperucita en el bosque y que se disfrazó de abuelita para comérsela a la niña, ¿no? Eso es sobre esos dos momentos del cuento son los que él acá hace su defensa, ¿no? Y nos cuenta su versión de los hechos. Esos hechos que a él lo han convertido en el malo, ahora él nos da otra versión y nos dice que en realidad él estaba en el bosque era su hogar, y llega esta niña a la que él pinta como muy bandida, que no respeta el lugar, que se pone a cortar flores sin pedir permiso, que mató un mosquito sin ningún remordimiento. Entonces, ya nos da una imagen de una Caperucita no tan inocente, ¿no? Y él como un cuidador de ese lugar, como un protector de ese lugar, y bueno, él ya empieza, el bosque era mi hogar, ya lo hace sentirse, totalmente compenetrado en ese lugar, ¿no? Bueno, y después también, dice que él decide ir a la casa de la abuelita, no para comerse a la niña, ¿no? Sino para darle una lección de su mal comportamiento en el bosque. Dice que él habla con la abuela y que la abuela está de acuerdo en darle una lección a la niña, y entonces, él se disfraza de abuelita, y la niña cuando llega lo empieza a molestar y lo empieza a insultar,
Entonces él ahí está justificando su reacción de luego saltar sobre la niña y mostrarle su dentadura. Entonces, bueno, está bueno entonces, luego de tener en cuenta el uso del cuento, ¿no? Quién dice, quién enuncia, qué lo motivó a producir este texto al lobo, qué lo motivó a hacer esta defensa que él hace de él mismo. Que él, al final, en el último párrafo dice, me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero no, desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes ya saben lo que pasó. O sea, lo que lo motivó a escribir el cuento es que él quería contar su versión de la historia. Bien, ahí estaríamos en el plano del uso. Este texto lo llevamos al aula, ¿no? Y tenemos que hacerle un tratamiento didáctico. Sugerimos a Dora Riestra, que habla del uso, sentido, forma. Dice que debemos partir del uso del texto, esto que hicimos recién, quién habla, ¿no? Desde qué lugar está hablando ese lobo, y qué lo motivó a hacer la producción de ese texto, que en este caso es defenderse, ¿no? De que ha sido difamado por años. Luego de que entendemos ese contexto de producción del texto, esa situación comunicativa, pasamos al sentido, ¿no? Del texto. ¿Qué es pasar al sentido? Bueno, ¿cómo el lobo construye su versión de los hechos, posicionándose en el lugar del lobo calumniado? ¿Qué razones da que apoyan su argumento, ¿no? Una pregunta como, ¿por qué podemos decir que el lobo fue calumniado? ¿No? ¿Por qué podemos decir que se han dicho mentiras sobre él? Porque en realidad él no quiso engañar a la niña para comérsela, sino que le quiso dar una lección, porque el lobo en todo momento justifica su accionar, ¿no? Justifica por qué le mostró su dentadura. Bueno, porque la niña lo molestó, lo hizo enojar, ¿no? Y algo interesante para hacer reflexionar desde las formas, ¿no? ¿Qué recursos empleó el lobo para contar su versión? Nosotros vamos a hacer énfasis hoy en que el enojo del lobo en ese texto, ¿no? Él lo describe como que no fue un enojo instantáneo, no fue que él inmediatamente le mostró su dentadura, sino que él, ese enojo fue creciendo debido a que la niña fue muy insistente con él en las observaciones que le hacía, que eran agresivas, ¿no? Entonces, ese enojo del lobo se origina de forma gradual. Bueno, ¿cómo lo dice en el texto a eso? Esa es una pregunta de sentido o de forma que le podemos hacer nosotros a los niños. En lugar de ¿qué dijo el lobo en la página? ¿No? Como que las preguntas como más superficiales no van a este recorrido uso, sentido, forma. Pero si vos los guías como en este sentido que nosotros proponemos acá, basándonos en Dora Riestra, en la propuesta de ella, todo va con todo, o sea, todo se interrelaciona, porque si nosotros guiamos a los niños a entender el uso, ¿qué guía al lobo a defenderse de esa manera? ¿Cuál es el contexto? Y vamos encontrando como pistas, digamos, entre comillas, como cosas en el texto que refuerzan esa idea. El lobo está argumentando, o sea, nos quiere convencer a un interlocutor de por qué fueron sus acciones.
Eso no conviene, o sea, la idea no es decirla, la idea es encontrar recursos gramaticales que lleven a esa conclusión, digamos, a los lectores, a los niños. Claro, porque una pregunta de sentido sería ¿por qué el lobo le muestra la dentadura a la niña? Según lo que dice en este texto, ¿no? Es que, bueno, ella dijo algo desagradable, luego hizo otra observación insultante, su siguiente insulto fue... Esos son fragmentos que él va diciendo, ¿no? O sea, como que la niña va aumentando su nivel de agresividad. Y entonces él dice, traté de ser amable al principio, después dice, ya empecé a sentirme enojado, y luego dice, me encolerizó. Entonces, bueno, ahí podemos ver a través de los tiempos verbales, ¿no? Que hay un aumento de su enojo, ¿no? Y él con eso quiere justificar, ¿no? Por qué saltó de la cama y mostró la dentadura, ¿no? No fue que se enojó inmediatamente, sino que no dice me sentí enojado, dice empecé a sentirme enojado. Lo dice así, entonces quiere decir que fue aumentando. Y la niña hizo, dice, su siguiente insulto fue, entonces dice, eso sí, me encolerizó. También está bueno... por ejemplo, hacerle ver a los niños, ¿por qué dice empecé a sentirme y no dice me sentí? Porque justamente por eso, porque fue un proceso. Y antes de que se empezó a sentir enojado, ¿qué pasó antes? Había tratado de ser amable cuando ella le dijo algo desagradable, ¿no? Y cuando después dice me encolerizó. ¿Y qué es encolerizar? Porque es realmente mostrar mucho enojo, ¿no? Incluso podemos trabajar también con la morfología de la palabra, ¿no? Encolerizar, que en realidad viene de un sustantivo que es cólera, muchas veces lo relacionamos con la enfermedad, pero también es sinónimo de ira, enojo. Entonces, trabajar con la formación de esa palabra, que tiene un sufijo y después un prefijo y un sufijo, que es lo que lo convierte en un verbo. Eso es trabajar la gramática en la escuela, ¿no? Otra cosa que vimos también en ese texto es que el narrador, el lobo narrador, porque le está narrando en primera persona, o sea, está argumentando en realidad, no está narrando, está defendiendo su postura. Pasa que Caperucita es como que uno no tiene narración y viste que no puede sacarse la idea. Pero está bueno presentarle justamente esto que es disruptivo. Es disruptivo. Entonces, bueno, imagínate, nos cuesta a nosotros. Claro, es como, bueno, capaz que a ellos les cuesta menos porque nosotros estamos más encasillados, en definitiva. La idea también que nosotros vimos que está bueno para ver en el texto es que este personaje que se está defendiendo en primera persona, está presentando su alegato, su versión de los hechos, hay momentos en los que se refiere directamente a nosotros, a los que estamos leyendo el texto. Entonces dice... ustedes comprenderán, ahí nos involucra a nosotros como lectores, ¿no? Usa el pronombre. Entonces, eso, el día de mañana cuando supongamos que nuestros alumnos tienen que elaborar en una proyección y yéndonos al plano de la escritura, usar pronombres o vocativos, ¿no? Que toquen, digamos, al interlocutor cuando yo quiero convencerlo de algo o quiero que haga X o que alinee con X idea. Lo que yo tengo que hacer es llegarle en así, segunda persona, hablarle a mi interlocutor directamente. Entonces, como descubrir, reflexionar acerca de ese tipo de herramientas. Para acercarse más cuando lo quiero convencer de algo. También lo usan mucho en la publicidad, por ejemplo, también es muy usado porque también están apelando al... En la argumentación también increyendo se usa mucho porque es como... presento la tesis y voy subiendo la intensidad de la situación hasta que es irrevocable conclusión. Esa es la idea de argumentar bien. Llevar al interlocutor a que no haya forma de derribar tu conclusión, tu hipótesis y tu conclusión. Entonces, eso nosotros teóricamente lo tenemos que saber, pero tenemos que saber también cómo transmitir este tipo de propuestas, con este tipo de propuestas, esas herramientas de los textos para que esto no es enseñar un día texto argumentativo, porque no es así, no es una propuesta, claro. Por eso nosotros decíamos,
sentimos que es muy chiquitito lo que nosotros podemos mostrar en una sola vez, pero bueno, como le decíamos, esto es como tomar un texto y hacerlo como exhaustivo y después pensar las proyecciones que pueden ir reforzando esto. Incluso decíamos que capaz que la primera actividad solamente reflexionamos en el uso, en el quién dice, quién enuncia, ¿no? Y luego al día siguiente, otro día tomamos y bueno, vamos construyendo el sentido del texto, ¿no? Otra cosa que también es importante hacer reflexionar a los niños, bueno, este texto, ¿cuándo habrá sido producido? ¿Antes de la historia? ¿Después? O mucho después, ¿no? Porque hay una parte que dice que por años nunca pudo contar su historia, entonces, bueno, fue mucho después de la versión de que ocurrieron los hechos, ¿no? También, ¿qué momentos del cuento toma él, ¿no? Para hacer su defensa. Y en la página siguiente, en el CLE, aparece el testimonio de Caperucita, que también se puede tomar. Nosotros tomamos un texto porque consideramos que en el concurso está mejor una propuesta y la desarrollan exhaustivamente y después hacer los demás ponerlo a modo de proyección en el ciclo y no querer, porque si no nos lleva el tiempo tampoco. Entonces, para hacer también, además, primero la parte teórica, ¿no? Que necesita tener en su propuesta. Sí. Son 7:26. Sé que estamos más tarde. No, sí. Sí, genial. Pero igualmente. Sí, 5 minutos y ya cerramos. Dale, gracias. Gracias. Y lo que veíamos en el testimonio de Caperucita, que está bueno, es que la autora toma otra versión del cuento, porque la autora es uruguaya, la que hace el testimonio de Caperucita, y hay momentos del cuento que ella narra. Por ejemplo, acá dice que la abuela se escondió bajo la cama y ella dice que la abuela se escondió en el ropero. Entonces también eso hace a lo que es un cuento clásico, que puede haber distintas versiones de los hechos, ¿sí? Y bueno, y siempre en este recorrido, uso es situar el texto en un contexto comunicativo, el sentido es ir a la comprensión del texto y por último las formas, sacar esas formas verbales, por ejemplo, esos recursos gramaticales, ¿no? Y ver cómo se emplearon, ¿no? Para decir eso desde ese lugar. Eso es trabajar la gramática en un contexto comunicativo, ¿no? En el marco de la competencia en comunicación. Siempre reflexionar acerca de la forma, ¿no? Como decíamos hoy, no es elaborar listas, armar cuadros, no pasa por ahí. Quizá elaborar listas, por ejemplo, decir cuáles son las categorías de palabras, puede ayudar, pero digo, no se agota ahí el trabajo. O sea, puede ayudar porque puede dar, por ejemplo, si estoy trabajando grupo nominal y quiero asentar bien el sustantivo, bueno, puedo definirlo, eso sí. Pero lo importante es el uso y la forma y el sentido que le damos a lo que estamos enseñando de gramática, justamente. No, y a modo de proyección en el ciclo, ¿no? Que también comentábamos eso, en el quinto, por ejemplo, están las antiprincesas. Entonces capaz que estaría bueno, por ejemplo, decirles, bueno, antiprincesas no, porque se considera que Blancanieves, la Cenicienta son princesas de cuentos clásicos, no son. Entonces, bueno, por ejemplo, pedirles que hagan la defensa de por qué Blancanieves es una antiprincesa. Sacarla del lugar de princesa y convertirla en la heroína del cuento, por ejemplo. Entonces pueden el niño posicionarse desde un lugar ficticio para escribir. Eso es una linda actividad para hacer con ellos, que ellos tomen la palabra de un personaje, ¿no? Como hizo el autor para hacer la defensa del lobo, ¿no? Que tomó la voz. Previa reflexión de cómo habla el que habla, claro. Porque para decir hay que saber decir, y para saber decir hay que reflexionar cómo dicen otros, porque así se aprende a hablar, así se aprende a escribir, así se aprende a... Y ahí ustedes le pueden dar una proyección de ciclo, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Esa es una Incluso idea. está bueno en el CLE de cuartos, ustedes ven las actividades que hay en base a estos textos, está bueno, mírenla, porque después, por último, pensar en una posible evaluación. El programa actual hace mucho énfasis en la parte de evaluación de las actividades, ¿no?
esto está en el programa, no lo voy a leer, pero sí les recomiendo, bueno, volver a leer, ¿no?, en el marco curricular, que es donde están los perfiles de egreso, en las progresiones de aprendizaje, que es donde están los desempeños de cada competencia. En el programa de lengua española están los criterios de logro para gramática, centrándonos en el tema. Y luego estos documentos que no tienen que dejarse de lado por más que estén, porque sí nos ayudan a elaborar rúbricas, me parece que están buenísimos seguir leyendo las pautas de lectores y escritores de ProLE. Este otro, también, que no se conoce mucho, pero son todos en línea, que también tiene indicadores que les pueden servir para pensar la evaluación. Y este libro, que fue elaborado en el 2021, que arriba habla como de los cortes en primer ciclo y en segundo ciclo. ¿Qué se espera de un niño en segundo ciclo? Al finalizar segundo ciclo, que sea un tipo de lector y escritor 3B, tienen que leerlos a esos acá en las pautas de ProLE. Y siguiendo este documento estarían en el tramo 2. ¿Sí? Eso describe lo que debe conocer los niños al finalizar el segundo ciclo. Y también que es el del maestro, el de cuarto, quinto y sexto, que tiene orientaciones sobre el trabajo en la gramática en la escuela, que les puede servir también para armar el tema. Acá son algunas palabras que capaz que, no sé si es la primera vez que concursan, pero cuando sortean el tema, algunas palabras que tienen que estar en el tema. Bueno, nosotros las pusimos ahí, yo qué sé, bueno, competencia en comunicación, interaccionismo sociodiscursivo, eso como para darle el enfoque, ¿no?, enmarcar el tema, lo que es segundo ciclo. Y bueno, después irme, ¿no?, a la facultad lingüística, ¿no?, que implica la lengua como sistema. Lo que habló Lorena, sí, lo de Saussure, la teoría de Saussure, el saber idiomático, y luego sí irnos al enseñar y a la propuesta de aula en sí, siguiendo el recorrido que plantea Dora Riestra, uso, sentido, forma. Acá hay una bibliografía. Casi todo está en la web, y en caso de algunos artículos que no estén, nos pueden escribir, les dejamos nuestros correos, que se los mandamos, si los quieren leer, si quieren profundizar en algo de esto que les llamó la atención, nos pueden escribir, que estamos a las órdenes. Y bueno, mucha suerte. Éxitos. Y muchas gracias a Dios por la invitación. Gracias.